Hola a todos, bienvenidos a Zona Clínica, el podcast, un espacio para tratar temas en torno al servicio de la salud visual. Hoy vamos a hablar de las disfunciones no estrávicas de la visión binocular, las cuales son un conjunto de anomalías del mecanismo sensorial y motor en el sistema visual, como lo son la insuficiencia de convergencia, la insuficiencia de divergencia o el exceso de convergencia y divergencia, la disfunción en la parte acomodativa, un exceso o una disminución de la acomodación o incluso una inercia acomodativa. Para hablar profundamente de estos temas y de una manera mucho más amplia, he invitado a la doctora Nadiuska Platero. Ella es panameña, formada en optometría con un doctorado en óptica, optometría y visión, con énfasis en terapia visual. La doctora Nadiuska tiene una amplia experiencia en este campo, sobre todo para darnos como esos detalles de cómo podemos diagnosticar este tipo de patologías y cómo tratarlas. Así que, doctora Nadiuska, bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar la invitación la tarde de hoy. ¿Cómo está usted? Buenas todos. Pues la verdad es muy contenta y claro, cómo no aceptarlo, ¿no? Muy contenta de estar aquí y hablar un poco sobre este tema tan importante como son las anomalías visuales binoculares no estrabiscas. Y acomodativas también vamos a tocar. Tanto las Exactamente, es la acomodativas. convergencia como la acomodación. Total. Así es. Entonces, bueno, tomando el tema ya de una vez y de manera específica, aunque, bueno, la idea era conocerla un poquito antes de entrar en el tema, cuéntenos un poquito para que toda la audiencia conozca a Nadiuska. ¿Quién es Nadiuska? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? ¿Cómo? Yo sé que usted trabaja también en el área de la educación. Cuéntenos todas sus actividades. Bueno, sí, va a ser corto para no aburrirlos. En principio yo, bueno, como ya muy bien lo dijiste, soy panameña, formada de la licenciatura en Panamá, doctorado profesional en optometría, y luego tuve la oportunidad de concursar y ganarme una beca de excelencia para especializarme. Y bueno, entre todas las universidades que pude participar y que aceptaron, al final me decidí por asistir a la Universidad Complutense de Madrid. La Complutense, entonces hice la primera maestría, que es en optometría y visión, y tengo allí dos subespecialidades, una en bioquímica visual, que vemos más la parte pues de contactología, y neurociencias visuales, que ahí es donde pues descubrí todavía o como que estuve más clara de por qué línea me iba, y ahí tocaba pues la parte también de la terapia visual y también la parte de baja visión, neurotometría, la verdad que son temas muy interesantes. Luego de eso, bueno, la maestría, el máster en la Complutense de Madrid, tienes componente teórico-práctico buenísimo, la maestría del lunes a viernes, o sea, yo estaba todo el día en la universidad y era lo que yo buscaba pues más la parte de realmente tener la experiencia práctica para con el paciente y bueno, obviamente la teoría importante en la Complutense te siembran esa semillita de la investigación de lo importante es que basar tus procedimientos clínicos en ciencia, en evidencia científica, y tú también hacer ciencia. Luego de eso, eh, como te dije, también me gustaba la parte de rehabilitación visual baja visión. Hice un máster, una maestría en la Universidad de Valladolid, que es en rehabilitación visual, en ese momento enfocada a lo que es la baja visión. Así que bueno, esas fueron mis dos primeras maestrías. He hecho, bueno, varios diplomados, especialidades. Tengo especialidad en visión deportiva, también por la Universidad Complutense de Madrid. Y luego, pues, seguí un poquito más y estuve por 5 años. También participé y me gané una beca de excelencia para hacer una investigación, o sea, para hacer mi doctorado, el PhD en óptica, optometría y visión en la Universidad Complutense de Madrid, y mi tema de investigación fueron el tema que vamos a hablar hoy aquí, anomalías visuales binoculares no estrábicas y anomalías acomodativas. Entonces, bueno, también en la academia soy profesora, actualmente estoy en la Universidad Especializada de las Américas en Panamá, regresé a mi país a aportar ese granito de arena, estamos haciendo también, llevamos 2 años haciendo investigaciones súper interesantes, estamos comenzando ya a escribir
todo eso que estamos cosechando para poder ir publicando, incentivando a los chicos. Estamos teniendo semilleros de investigación, soy coordinadora de investigación de la facultad. Entonces, bueno, tenemos un horario bastante complejo. Tengo también mi propio consultorio en práctica clínica privada. O sea que, bueno, eso es lo que Nadiuska y eso es lo que hace. No, pues yo creo que estamos con la que es, con la experta. Además, hiciste la tesis en este tema, me imagino que indagaste toda la bibliografía, tienes clarísimo el marco de antecedentes de esta patología, la prevalencia y demás, pero bueno, la idea es que demos a conocer todo esto a los profesionales, porque siento que los pacientes que tienen este tipo de alteraciones binoculares no estrávicas a veces no son tan fáciles de diagnosticar, porque hay pacientes que presentan síntomas muy claros, pero hay pacientes que son asintomáticos y que esto depende de manera muy especial es a la demanda visual que tenga el paciente. Realmente qué tanto trabajo de cerca y de acuerdo a eso pues se manifiestan más los síntomas o menos los síntomas. Aquí lo importante es cómo nosotros los profesionales podemos hacer un muy buen diagnóstico independiente del motivo de consulta de mi paciente. Es decir, yo debo tener, digo yo, un protocolo muy bien definido de cómo hacer la valoración completa de mi paciente independiente del motivo de consulta. O sea, debo valorarlo integralmente. Porque si es asintomático y me voy solamente al motivo de consulta, que es un control, pues nunca me voy a dar cuenta del problema que tuvo, ¿cierto? Y nosotros somos responsables. En efecto, yo creo que eso es una de las principales barreras que encontramos nosotros como optometristas, es qué protocolo tú estás cumpliendo. ¿Cuáles son las pruebas clínicas diagnósticas que tú utilizas en tu práctica? Y muy bien, como lo has dicho, tu paciente puede venir porque simplemente le duelen los ojos, como llegan algunos, o algunas veces se cansa mucho por la computadora, pero tú no vas, o sea, no todos son por las gafas. Las gafas influyen, las gafas oftálmicas o ese componente de error refractivo no corregido puede influir y desencadenar una anomalía, pero ¿cómo lo puedes separar? Primero, en mi experiencia y también en la literatura, cuando comienzas a leer, te vas a encontrar muchos escenarios. Prevalencia mixta, que va desde el 3,3% hasta el 33%. O sea, eso te lo vas a encontrar. Pero por eso, cuando uno lee las investigaciones, hay que ser muy crítico con esas investigaciones y ver su metodología. ¿Qué criterio diagnóstico ellos utilizaron? Entonces, ahí vamos. Una vez, en efecto, mi investigación por 5 años, yo investigué este tema. O sea, la parte de los antecedentes teóricos, y claro, yo atendí a más de 500 personas, a más de 500, mi población fue de 6 a 17 años en la Comunidad de Madrid, o sea, varios lugares de Madrid fue que hice especie de un cribado para poder detectar realmente la situación, porque ese es otro punto importante. En tu clínica o en clínicas, cuando haces estudios en clínicas, ahí ya tienes que el que llega es porque siente algo. Pocos llegan para ver cómo están, entonces es un sesgo. Así que bueno, mi investigación fue en el campo, ver y llegar y qué encontraba. Y cuando tú haces la investigación de esos antecedentes, te das cuenta que necesitas tener el protocolo claro y pruebas que no te pueden faltar, independientemente de lo que tenga tu paciente. Tiene que, obviamente, una buena anamnesis, te guía un poco. Tu paciente tiene, o le tomas la cantidad de visión, la agudeza visual, lejos cerca, lo que ya sabes, la refracción, hace un perfecto subjetivo, por favor, para que quede bien corregido, lo afinas perfecto, y luego comienzas tu PPC, tu cover test de lejos, tu cover test de cerca, tu cover test de distancia intermedia, y no solamente el cover test, o sea, haces todo el simple, alternante, el prismado, sino también si estás en consulta y no tienes barra de prisma, como me dicen algunos, o no es tu problema. Tú puedes hacer o medir las desviaciones de tu paciente como otra técnica y un poco más subjetivo, porque el cover test es full objetiva, tú tienes tu prueba y luego entonces tú le puedes hacer una prueba de Torrington modificada, una varilla de Maux para ya tú tener esa cantidad subjetiva de tu paciente y que te funciona y que también te determina para saber realmente qué anomalía tiene y también puedes saber la correspondencia sensorial que tiene tu paciente. Aparte de eso... inquietud. Perdóname.
me surge una inquietud. Tú decías o sugieres que se haga todo con corrección. Sin corrección, ¿no consideras que es algo importante? Nosotros siempre hacemos como ese comparativo. Ok, si tu paciente viene con su corrección, yo verifico que la corrección sea la indicada y le hago con su corrección, porque al final la va a tener. El componente emergencial o la modificación emergencial que puede causar la miopía o la hipermetropía, porque sabemos que son dos prismas pegados, lo que son, hablando un poco de óptica oftálmica, que no es muy fuerte, pero en principio sabemos lo que es, eso también influye en tu foria o en la posible foria que tenga tu paciente. Entonces, sí, completamente. En mi estudio, yo lo hice sin corrección y con corrección para ver la influencia emergencial que puede tener. Pero en la clínica, yo siempre, número uno, le voy a hacer la parte refractiva para estar seguro si tiene o no ese componente. Suponiendo que mi paciente viene, bueno, para seguir con las pruebas y tener así como un orden, siempre tu cover test a esas distancias, vas a medir tu foria que te vas a encontrar, bien. Pero ahí es lo que tienes que prestar atención, porque tienes que tener un buen criterio diagnóstico para poder determinar qué anomalía tiene. Entonces necesitas hacer cover de lejos y cerca. Y aparte de eso, también medir las forias con alguna prueba subjetiva, como te digo, también para tener el componente de correspondencia sensorial. Y cuando, si necesita el paciente, entonces poner una muleta, como yo digo, una curita, como es el prisma, más adelante. Porque si vas a hacer terapia visual, ojo con el prisma. O sea, yo le digo a mis estudiantes, a mis pacientes y a mis colegas, si tu paciente al final tú le vas a poner prisma, o sea, háblale y dile, esto no es que te va a solucionar la raíz, esto va a ser esta función, hablando de anomalía de visión binocular no estrábica. Pero si mi primera opción en la terapia, olvídate de ponerle entonces el prisma, o háblale y le vas a decir, lo voy a poner porque, bueno, sí, claro, hay que tener eso claro. Siempre una prueba para ver la fusión, tanto de lejos como de cerca también. En luces de Word lo puedes hacer. Con la lamparilla de cerca te va importante, vienes de distancia y te vas acercando poco a poco. Eso determina también bastante. Siempre yo hago las pruebas que te estoy mencionando. También, vergencias fusionales. No se puede olvidar medir las vergencias fusionales. Si no tienes las vergencias fusionales, ¿cómo vas a diagnosticar una anomalía de visión binocular no estrábica? Porque ahí nos vamos entonces a la literatura y nos acordamos del criterio de Shear. ¿Qué dice el criterio? Entonces, realmente en la evidencia, yo siempre digo, tú tienes que buscar, hay un ranking que uno busca y de los optometristas a nivel mundial, quiénes son los que publican sobre diversos temas, ¿no? Y esa gente publica en revista Q1, Q2, generalmente Q1. Entonces tú ves el criterio que utilizan y tú ves si te funciona el criterio. En mi caso yo utilizo el Sheyman, el criterio de ellos y su grupo de investigación, el que utiliza tanto para mi tesis y el que utilizo en mi día a día. Entonces necesitas medir el componente divergencial de tu paciente. Vas a medir divergencias funcionales, que en Colombia también le dicen reservas funcionales, ¿verdad? O sea, en Colombia creo que sí, le dicen señora, reservas funcionales positivas para convergencia y negativas para divergencia. Pero sabes que me parece un punto muy, muy importante y voy a hacer una pequeña pausa acá porque lo sé, así es, y no me pueden decir que no los colegas que me están escuchando, y es que en la universidad esto es un protocolo exigido, pero nos graduamos y como toma cierto tiempo, claro, a veces decidimos como omitirlo y más bien simplemente con el PPC, con el cover test, pues ya miramos y si vemos algo muy necesario, lo hacemos y si no, pues simplemente lo veamos. Pero aquí ahí veo y pues estás resaltando muy importante, sí. Sí, o sea, tú con un PPC solamente no vas a diagnosticar. El PPC te aporta una cosa. Obviamente alguien que tiene un PPC en 20 va a tener muchos síntomas. Eso está claro. Clarísimo. Pero el PPC además tiene varios componentes, ¿no? Varios componentes. Es importante, una prueba importante, bien hecha. Incluso hay estudios que dicen que hay que repetirlo 10 veces, imagínate. Y saca una media. Como ¿sabes? Mínimo 3 y la media, sí. Imagínate, Sheyman, hay estudios que lo dicen. Y luego 10. Otros dicen 5. Otros dicen no es necesario que tú pongas el filtro rojo. Hazlo con objeto real, que es el día a día de la persona. O sea, hay varios estudios, hay controversia aquí para conversar en otro podcast también. O sea, es mucha información, pero con un PPC tú solamente no puedes diagnosticar. Te falta las vergencias.
Y te digo emergencias porque al final cuando tú vas a descargarte un artículo, vas a leer emergencias funcionales. Pero yo recuerdo que en libros de Colombia yo he leído reservas funcionales. Pero bueno, da igual. Tienes que medir. Mi opinión es que para tú poder diagnosticar tienes que medir. Yo sé lo del tiempo. Y esa es una barrera según el sistema de atención que te encuentres. Porque obviamente en una óptica, eso tú no te vas a demorar 10 minutos con tu paciente, ¿sabes? Entonces, ahí es lo complicado, hasta o sea, qué tanto margen tienes para tú hacer todas estas pruebas. Entonces, yo, por ejemplo, mínimo por un paciente, yo me pongo en mi cita 40 minutos, porque al final vienen de todos, ¿sabes? Pacientes sin ninguna anomalía del trastorno de desarrollo, pero y si vienen con esos problemas, entonces ya vamos un poquito más lento, ya todo va cambiando. O un paciente que simplemente, oye, tú le pones, simplemente le haces de repente las versiones ojo rojo y lloroso. Espera, vamos a tomar un descanso. O sea, cositas como eso no pueden determinar. Eso es una barrera, como tú dices. En la universidad nos enseñan. Pero es importante, si tú te vas a dedicar de repente a diagnosticar esto, que puedas tener ese tiempo. Así que yo apuesto y exigiría que hagan las emergencias funcionales, las reservas funcionales para poder hacer un diagnóstico de una apnea. Y por último, y bueno, no menos importante, otra de las pruebas que yo realizo obviamente son las acomodativas, porque aparte de la amplitud de acomodación, algunos científicos, optometristas clínicos, solamente diagnostican insuficiencia de acomodación por la amplitud de acomodación. Entonces, dependiendo del criterio diagnóstico que tú utilices, si por ejemplo método de acercamiento Donders, también conocido como Donders, ya de repente dice, mira, 2 dioptrías por debajo de la mínima, porque la fórmula es como muy teórico también, sabemos que no es lineal, pero existe una fórmula de Hofstadter que todo el mundo lo utiliza. Entonces, en los estudios tú te vas a encontrar esa fórmula y te van a decir 2 dioptrías menos de la mínima esperada, 15 menos un cuarto le da. Entonces, es una IA. Pero hay otros que te dicen, espérate, no solamente puedes decirlo con la amplitud de acomodación o de acercamiento o de si haces el lente negativa o shear, tienes entonces que bajar 4 a la mínima esperada. Tienes que hacer flexibilidad de acomodación monocular y binocular. Sabemos que la monocular solamente tiene el componente acomodativo, la binocular ya viene el componente emergencial, entonces eso te va dando ya información. Y el MEM, la retinoscopía de MEM, también es muy importante. O sea que para mí, en mi experiencia clínica e investigadora, no puede faltarte el PPC, no puede faltarte los cover test, no puede faltarte el Torritón o el Von Graves si lo vas a hacer, y tampoco puede faltar las emergencias funcionales. Con eso tú puedes diagnosticar. Eso es lo que, hablando de apnes. Y hablando de acomodativas, tienes que medir la amplitud y la flexibilidad no te puede faltar. Puedes leer al NRP, también te viene bien para diagnóstico. De acuerdo, yo concuerdo contigo, señores. Sí. Entonces, sí me encuentro, o sea, hay gente que dice, mira, tiene 20, ya tiene una insuficiencia de convergencia, 20 de PPC, pero vamos mejor a hacer las cosas bien, vamos a medirle. Importante, si suprime no le midas emergencia. Me encuentro también con eso. O sea, si suprime, por ejemplo, algo simple, de lejos, cuidado con medir la emergencia. Entonces, son cositas que hay que ir determinando poco a poco. Yo creo que también, repito, es importante tener claro el protocolo y el criterio diagnóstico que tú vas a utilizar. Si mi paciente, o sea, por ejemplo, si hablamos de por qué la prevalencia es tan mixta, es por el criterio diagnóstico que se utiliza. O sea, mejor basemos como, nosotros somos personal de la salud, y como profesionales de salud, basamos nuestro protocolo, nuestra terapia, nuestro diagnóstico en evidencia. Entonces vamos a buscar la mejor evidencia para poder diagnosticar. Vamos a buscar evidencia para tener un protocolo de terapia, que eso es otro problema. Protocolo de terapia, plan de terapia. Esto no es inventar que todo el mundo se le hace la misma terapia. No. Eso es de acuerdo a lo que el paciente tiene, lo voy a trabajar. Hay veces que no entran en una clasificación, pero tienen alguno de estos componentes disminuidos. Entonces, ¿qué vamos a hacer en terapia? A trabajar lo que tienen disminuidos. No todo el mundo usa la pelota de Marsden, no todo el mundo va a hacer el cordón, no todo el mundo va a hacer flexibilidad con cartas de Hart, rojo-verde, o sea, no todo el mundo lo hace.
Entonces es importante, yo creo que decirle a nuestros colegas, yo sé que toma tiempo leer un poco, pero vamos a apoyarnos en lo que realmente nosotros tenemos que fijarnos. ¿Qué piensas, Carol, tú de esto? Yo también creo que al final, yo a mis estudiantes les digo, o sea, para diagnosticar también las apnes, pues hay gente que lo clasifica por acá abajo, alto, normal, y también yo a ellos, para que sea más fácil, digo por el patrón de desviación. Si tiene una exo, por allí puede tener, dependiendo del criterio que tú uses, una insuficiencia de convergencia, un exceso de divergencia, una exoforia básica. Si tiene una endo, ya tú piensas en lo contrario, un exceso de convergencia, una insuficiencia de divergencia, una endoforia básica. Entonces, para tú ya hacer el diagnóstico de estas, tienes que tener la vergencia de tu lado, tienes que tener el cover test. Entonces, son las pruebas que te digo yo, clave, que no pueden faltar. Tienes que tener PPC. Así De que, acuerdo. No, yo estoy completamente de acuerdo contigo, Nadiuska. O sea, debemos tener toda la información para poder llegar a un diagnóstico completo. No puedo pretender llegar a hacer un diagnóstico acertado con la mitad de la información. Debo tenerlo completo. Y pues bueno, te iba a hacer una pregunta, pero antes de llevar a la pregunta, quiero darte como unos datos de prevalencia que ahorita mencionaste algo que de verdad van desde 0 desde 3 hasta 33% la prevalencia de este tipo de anomalías binoculares no estrávicas. Sin embargo, está claramente definido en la bibliografía que es menos común en niños escolares entre los 5 y más o menos los 19 años que están en el colegio. Y aumenta aproximadamente un 20% más, o sea, en la edad escolar está más o menos entre el 15, el 18% de prevalencia, pero llegan a la universidad y puede aumentar hasta un 33%. Y dependiendo de la ocupación del paciente, entre más tenga que trabajar de cerca, pues la prevalencia aumenta, más que todo por la sintomatología que lleva a un diagnóstico, que lleva a un análisis, perdón, y posteriormente a un diagnóstico. Sin embargo, todavía falta seguir estudiando porque como lo mencionábamos al principio, puede tener muchos síntomas, pero al mismo tiempo no los tiene y se pueden pasar por alto. Entonces, puede haber un cierto grado de subestimación de la prevalencia de la enfermedad. sí, yo creo que... ¿Qué me ibas a decir? Dime. Perdóname. Sí, yo creo que también es importante y resaltamos eso. El paciente que tiene esta anomalía, o sea, que está muy pegado a lo mínimo, quizás se va a quejar poco, pero incluso en la parte oftálmica te puede dar problemas si tú no te das cuenta. Porque si sigues sintiendo síntomas, no me siento como con los lentes, y tú piensas, oye, será la refracción, le subo, le bajo, subo, le bajo. No, no, no. Sí. Hay algo Puede más pasar. que no es oftálmico que te está molestando a tu paciente. Entonces, por eso yo le digo a mis colegas que son dueños de ópticas también, que me preguntan a veces, y yo les digo, es que no piensen que van a perder tiempo, piensen que si vamos a tocar el bolsillo, no van a perder ni tiempo ni dinero, porque no es un cambio oftálmico, es que el paciente algo más pasa con su sintomatología. Por eso hay pacientes que quizá no se quejan, y ahí hay artículos también que lo dicen por el ocio. Su trabajo de cerca induce el desarrollo de estas anomalías. Pero estamos entonces no en la controversia, pero sí en la paradoja, si es la falta de trabajo de visión lejana o el exceso de trabajo en visión próxima. Porque al final, si yo trabajo mucho en esta distancia, paso poco tiempo en visión lejana. Entonces, ahí nos encontramos, yo incluso traté de relacionar en mi tesis las horas al aire libre con las anomalías. Entonces, vamos a hablar de insuficiencia de convergencia, que es una de las cosas más frecuentes. La insuficiencia de convergencia es una de las más frecuentes, igual porque nuestro trabajo y estilo de vida está cambiando. Dispositivos electrónicos, trabajos de oficina, pero la prevalencia es mixta, es heterogénea y es por eso también, por el criterio de diagnóstico. Entonces, en niños, bueno, eso depende del estudio que leas, porque hay veces que sí, o ahora mismo,
En mi tesis, si mal no recuerdo, creo que era como 10% IC. Pero mi criterio diagnóstico, como te dije, yo usé el de Sheyman, porque claro, como es uno de los más reconocidos a nivel mundial y tú quieres presentar en congresos buenos, tú utilizas un buen criterio para que te digan, utilizó un criterio de alguien reconocido. Y de repente, si tú le cambias algo, tú dices, bueno, y yo hice este cambio y me salió esto. Pero entonces, el punto aquí es eso, la diferencia que hay en criterio diagnóstico, en que tú utilizas una cosa, un corte, y utilizo otro corte distinto. Y en universitarios, dependiendo de la profesión. También hay artículos de la profesión de estudio. Si lo hacemos en estudiantes de, no sé cómo se llama en Colombia, o hablaba claro, en estudiantes que sean, por ejemplo, de actividad física, más físicos, van a tener menos prevalencia, según algunos artículos, que los que estudian medicina o algo de salud, por ejemplo, que pasan más tiempo leyendo. Entonces, no solamente es la parte de, entonces leer me va a causar. No, si juegas también, pero hay un componente de ocio que no me voy a quejar porque estoy haciendo algo que me está estimulando. Entonces, ahí también tenemos también bastante para hablar. Creo que Clark y Clark han publicado mucho sobre, oye, ocio y síntomas en visión próxima. Entonces, sí, en conclusión con lo que has dicho, hay veces que tienen síntomas, hay veces que no, y por eso yo siento que hay que hacer un barrido. Y por eso esa es mi manera de trabajar. Yo a todos mis pacientes le hago todas las pruebas antes mencionadas por mí, y de allí sale. Entonces yo le digo, eso es lo que tú tienes ahora. Estuviste con estos síntomas y esto se lo explica. Y cuando le voy hablando un poquito más sobre la anomalía, dicen, sí, también me pasa. Entonces, bueno, ya entienden lo que pasa, no está escuchando un cuento, no es una brujería, no es un invento, y dice, sí, a mí me pasan estas cosas. Y comienzan, entonces tú le armas su plan más adelante y comienzas a trabajar. Ahora, si mi paciente viene por primera vez, no usa lentes, obviamente todo eso puede ser desajustado. Yo no mando la terapia una vez. Yo le pongo su corrección oftálmica y regresa un mes a ver cómo están entonces todas las pruebas. Repito, todas las pruebas. En mi protocolo yo también hago la prueba de velocidad de lectura, utilizo la IRES, utilizo el test DEN, el test de Zucco, o sea, yo utilizo varios tests en mi protocolo. Por eso te digo, depende de lo que tú quieras hacer y lo que quieras encontrar. Bueno, yo creo que podría concluir un poco de acuerdo a lo que has dicho, que realmente no es que la patología aparezca o la alteración más bien aparezca por estar trabajando de cerca. La sintomatología aparece cuando estás trabajando de cerca. Cuando no, pues no hay sintomatología. Esa podría ser la conclusión. Y los síntomas son muy mixtos, o sea, sí. Los síntomas son muy mixtos, o sea, estamos hablando de todo, acomodativas y divergenciales. Sí. O sea, al final tienes dolor de cabeza, diplopía de cerca, a veces diplopía de lejos. A veces ni siquiera se dan cuenta de este cambio de borrosidad. A veces tienen problemas con acomodación o el cambio de flexibilidad de acomodación. Y yo les digo a los padres, pueden copiar lento cuando me sale todo lo que es oculomotor normal y ya se fue al neuropsicólogo y está normal, pero imagínate que copia lento. Pero tiene problemas de cambio de enfoque, flexibilidad de acomodación. Claro, si tú estás mirando, copiando el tablero, por eso te digo que en los niños, eso hay que saberlo también hacer y detectar. Está copiando, oye, y de repente mira el tablero, borroso, me cuesta aclarar. Ya tú sabes. Y eso te va a salir haciendo flexibilidad de acomodación. Te sale haciendo flexibilidad de acomodación. O sea, si tú no haces el FAM, ¿cómo tú vas a saber que tiene problema de cambio de enfoque? Entonces, son cositas que el síntoma van a llegar. Cuando estás haciendo la actividad, lo vas a sentir mucho más. O sea, no es que vas a estar entonces normal en tu casa viendo la televisión de lejos y te va a salir el síntoma IC. No, muchas veces hay incluso comorbilidad entre la insuficiencia de convergencia y la insuficiencia de acomodación. Ese es otro punto. Hay estudios que lo indican. Y mira, si yo me pongo a pensar, yo hice cuadros en mi tesis sobre la prevalencia. Y te vas a dar cuenta. En daño cerebral adquirido, que es una investigación que estoy haciendo ahora aquí en Panamá, 56% de prevalencia de anomalías binoculares no estáticas. Tiene sentido, ¿no? Sí, claro. Muchísimo. Entonces, claro, depende, repito, del criterio que tú utilices y de la zona también. Hay un artículo de Usaiden que compara entre rural y urbana, te das cuenta de la diferencia, ¿sabes? Entonces, uso de pantalla, no uso de pantallas.
sea, hay bastante tela por cortar para hablar de este tema, ¿no? Es importante. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Yo creo que necesitamos otros 2 podcasts más para poder ampliar como punto Hablar, por punto. hablar de una anomalía en sí, solo hablemos de esta Sí, sí, anomalía. sí. Exacto, solamente de una, ver cuál es el mejor diagnóstico y las posibles causas y manejo. Pero Total. bueno, trabajémoslo ahorita desde lo integral y yo creo que abonaría a lo que has dicho la parte de la anamnesis, que realmente en otros podcasts hemos hecho mucho énfasis en esto y creo que aquí es muy importante porque lo que tú decías, indagar, si es un niño, indagar en los padres e incluso a veces indagar en los niños Sí. y con el adulto, pues por supuesto, indagar, porque a veces los pacientes llegan con un motivo de consulta, algo, digamos, muy específico, pero a medida que tú vas indagando, te das cuenta que hay muchos más y con eso ya puedes empezar a intuir que pues definitivamente el paciente, además de su posible defecto refractivo, puede tener un problema acomodativo o un problema emergencial. Entonces la anamnesis también considero juega un papel muy importante y complementa perfecto todo el proceso de valoración del paciente. Total, total. Entonces, yo creo que debe quedar claro que debemos trazar nuestro criterio de diagnóstico, debemos trazar nuestra batería de pruebas. Las reservas, emergencias funcionales son importantes. Eh, si tiene tropia, por favor, ya olvídense porque ese es otro manejo. O sea, si tiene una Sí, claro. atropia, Esos son otro no manejo. estrábicos. Ya, Sí, 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 esto es diferente. exactamente. Ojo, esta pregunta me la han hecho muchas veces. Muchas veces. O sea, es otro manejo, es otra cosa. No, no. Si es tropia, ya. Eso es otro chip, otro podcast también. Entonces, Sí, eh, recordar entonces, creo que es importante resaltar, sabemos que hay diferentes criterios diagnósticos, diferentes por ende prevalencia, depende de la población, depende bueno, más importante la población de la AGA, de la edad de la misma, de las características propias de la población, también la parte demográfica, por lo que dio la ubicación de donde se encuentran. También recalcar la parte acomodativa, no podemos dejarla de lado, no podemos dejar de lado la parte acomodativa, debemos hacer esas pruebas para determinar si hay algún componente acomodativo. A la acomodativa, vengo con las vergenciales. Recordar también la parte de la supresión, es importante valorarla. Si tiene ambliopía, también es otro manejo. Vamos a levantar esa ambliopía primero y luego otra cosa, recordar entonces las etapas que nosotros tenemos para trabajar. Y hablando no sé si quieres tocar el tema de cómo abordar más o menos, pero lo importante, lo primero, para saber cómo abordar, es poder hacer un buen diagnóstico. Un buen sí, espera. diagnóstico, un buen diagnóstico te garantiza que lo que tú vayas, la intervención que vayas a hacer, sea buena. En 8 sesiones, yo siempre digo, si lo hacemos bien, no más de 10 sesiones, no más de 10 sesiones. Súper. Bueno, yo creo que aquí me Bien. da la entrada para la última pregunta que te iba a hacer. Y es, desde tu experiencia, desde todo lo que has leído, desde todo lo que has aprendido, desde todo lo que has tratado y manejado con tus pacientes. Paciente asintomático, ¿cómo podría ser ese manejo? Paciente sintomático, ¿habrá mucha variación o no? Y paciente con diplopia intermitente, ¿cómo podría ser ese tratamiento desde tu experiencia? Sí, bueno, lo primero es, si tiene diplopía intermitente, suelen tener la divergencia bajita y por eso se le va la foria, está descompensado y entonces viene la diplopía. Para mí es una buena noticia que tiene la diplopía, porque es más fácil levantar eso que una supresión, ¿no? Entonces, Eso es cierto. exacto. Entonces, si mi paciente ve doble y primero la causa, ojo, si es algo como de esto que estamos hablando aquí, lo manejamos bien. Tengo que levantar primero la emergencia, si es lo que tiene bajito, que suele ser así. Entonces yo levanto emergencias. Ahora, si no tienes síntomas, para nada, ni nada de lo que yo le haya dicho se identifique con síntomas, bueno, si no quieres hacer ningún tipo de intervención, perfecto, le doy recomendaciones de higiene visual y cualquier cosa regresa conmigo, pero tampoco tú vas a decirle, tienes que hacer esto cuando el paciente no se siente nada. O sea, si el paciente no siente nada, no va a acceder a una intervención porque dice, pues yo no, a mí no me pasa nada de eso, yo me siento normal, o sea, a mí no me duele nada. Pocas veces, o dicen, bueno, regreso en un mes a ver si sigo igual.
pero pocas veces pasa. En cambio, si tienen síntomas y tú le vas a hablar, porque tú conoces el tema, de lo que estás sintiendo, él va a decir, sí, ¿cómo puedo hacer? Entonces, vamos a comenzar haciendo el plan. O sea, cada paciente es un mundo, suponiendo que sea alguien con insuficiencia de convergencia, que es lo que realmente se encuentra mucho, y voy con la literatura ahí. Entonces, bueno, yo digo, mi paciente tiene insuficiencia de convergencia, tiene una EXO mayor en visión próxima que en visión lejana. 4 dioptrías al menos de diferencia. Bueno, vamos a suponer, si tiene, 16 de exoforia y de lejos ortofórico. Ya tú sabes, eso cumple reloj. Si tiene las emergencias funcionales positivas, porque claro, las positivas son las que tienen que luchar contra esa foria, esa esoforia, tú dices, tengo que fijarme en la positiva en visión próxima. Eso no se puede olvidar. Porque yo pongo mis parciales a mis estudiantes, paciente con exoforia, pero yo le pongo la emergencia funcional negativa. ¿Con eso puedes decir si tu paciente cumple el criterio de Shear? O sea, no te sirve la negativa cuando tú estás viendo una esoforia. O sea, tú tienes que ver la positiva y en qué distancia. Bueno, en visión próxima está desajustado, ¿cómo está? Si tiene entonces la divergencia bajita o con también un índice Sheima menor a 15, menor o igual a 15 de prisma, tú dices, ahí la voy a trabajar. Generalmente la tienen bajita. PPC también voy a trabajar, PPC está alejado. O sea, tu plan de terapia va a ser en base a lo que él tiene disminuido y reforzar las otras cosas para que no se me desajuste. Entonces yo siempre inicio, bueno, el cordón ahí ayuda bastante porque incluso lo van a hacer en casa y también hay ahora mucha tecnología de software. Yo también apelo a los validados y a los que tienen marcado sanitario. Hay muchos software, aplicaciones, ejercicios que tú puedes encontrar, pero yo siendo una mujer de ciencia, yo utilizo los que sean validados y en mi consulta los que tienen marcado sanitario. Esto quiere decir que están comprobados que funcionan, que hacen un tratamiento a alguna anomalía. Eso es importante. No me meto con lo que usa la gente, pero si me preguntan a mí, mi recomendación es esa. Entonces también te puedes apoyar a algunos software. Ahora es muy fácil entrenar las emergencias. Si es en consulta, pues las entrenamos con los diferentes tipos que hay. Tenemos por la regla de apertura, tenemos los otoscope, dependiendo de lo que tu paciente tengas que reforzar. Y yo le voy, en cada sesión, vamos a suponer, en cada sesión intermedia, si son cada semana ves dos sesiones o una sesión, dependiendo de lo que sea tu paciente, pues yo siempre le vuelvo a medir para ver cómo vamos avanzando. ¿Por qué? Es importante que el paciente vea lo que está haciendo y vea los avances. Entonces tú le dices, mira, antes tenías 15, ahora tienes 20, por ejemplo, o ahora tienes 30, no sé, o sea, que él vea que antes tenía un PPCA 20, yo ahora, lo tengo en 15, o sea, que vea que está mejorando, porque así mismo van a ir los síntomas, o el papá que me dice, antes no escribía en el renglón, y me manda foto, y me siento contenta, manda foto de el antes y el después de cómo escribe. Claro, porque si tiene diplopía intermitente y W, eso se le vuelve como dice por más, un guacho, su cuaderno para estar copiando. O si eres adulto, te pasa también lo mismo y a veces todo se me desajusta y un ratito y vuelvo y me doy cuenta y vuelvo y lo enfoco. Oye, ahora me pasa menos. Se van a dar cuenta. Entonces es importante resaltar esos síntomas y resaltar, está pasando más, está pasando menos y como somos optometristas y medimos, mostrar esas medidas que demuestran el avance. Creo bueno, y ahora dinos la verdad, porque una de las cosas que tiene la terapia visual es que a veces puede ser un poquito desagradecida, ¿cierto? O sea, que como que uno le mete, le intenta, le hace, y el paciente mejora, pero mejora muy poco, dependemos de lo que haga el paciente también en gran medida. Son muchos factores alrededor para que nos motivemos y queramos seguir con el tema de las terapias, porque es un campo que sé muy bien que no a todo el mundo le llama la atención, pero que podríamos empezar a trabajar fuertemente en motivarnos como profesionales a vincularnos y a darle la mejor solución al paciente en cualquier sentido, ¿cierto? En la condición que nos llegue, en alteración que llegue, pues que presente el paciente. Cuéntanos más o menos, ¿cómo ha sido en tu caso el resultado por parte de los pacientes? ¿Hay una mejoría siempre o la mejoría no es tanta? Cuéntanos un poquito. Bueno, la verdad es que mi experiencia aquí en Panamá, bueno, tú vas en España primero. Si el paciente cumple,
va a mejorar. Va a mejorar si tú diagnosticaste bien, si tú estás haciendo un buen plan de terapia, va a mejorar. No puedes improvisar. Yo creo que eso es una de las cosas que más yo estoy en desacuerdo con que viene el paciente, ay, a ver qué ejercicio le voy a hacer. No, porque entonces vas a estar confundido, vas a estar enredado, no sabes cuál es el siguiente paso y eso es donde vienen las dificultades. Mi opinión es que antes de empezar a hacer ese servicio, lo organices y digas, este es mi protocolo, si pasa esto, hago esto y esto, y así tú te vas a dar cuenta que te va a salir adelante. El paciente es importante y hay que hablarle al paciente y decirle, dependemos también de lo que usted haga. De ti, sí. Solito no podemos, es un trabajo en equipo. Yo le digo, esto es un trabajo en equipo, no Sí, de solamente yo, acuerdo. es un trabajo en equipo. Y hay algunos pacientes que sí son tercos y que pueden demorar. Yo generalmente los levanto como mucho en 2 meses. Pero quizá me han tocado aquí en Panamá pacientes que se porten bien. En España también mi experiencia es que cuando hacen la inversión económica es porque están con un síntoma que no lo aguantan y quieren hacerlo. Ahora, si es un niño, dependemos también de que papá lo ponga a hacer. Entonces, en eso yo utilizo un poco mis artimañas y le digo, papá, ahora somos tres, usted, yo y él, un equipo, aquí no importa solamente lo que haga yo, y me apoyo en los software cuando veo que el paciente es un poquito que de repente papá no tiene tiempo, y le digo, mira, vamos a hacer este tipo de terapia. Te la llevas a tu casa, la haces todos los días, yo miro, porque con el software tú le das el seguimiento, tú le das el seguimiento. En el caso que yo utilizo, yo le doy seguimiento. Yo semanal veo que haya hecho todos los días lo que yo le mandé y le escribo. Y cada 15 días viene entonces para yo atenderlo, para yo probarlo. Porque sí es cierto que papá trabaja, mamá trabaja, quién lo cuida, quién le pone a hacer terapia, o sea, eso también influye, no hay que decir que todo es bonito, o sea, en realidad a veces es difícil que ellos sigan, pero hay que buscar las estrategias, pero te digo, si ellos, el paciente, tiene tantos síntomas, va a estar motivado. Y el profesional de salud, nuestros colegas que nos están escuchando, que nos están viendo, para no desmotivarse, formen y hagan su protocolo. Síganlo a pie de la letra, no importa con que venga tu paciente, porque si no, no vas a poder, vas a estar confundido y te vas a frustrar, porque no vas a saber cuál es el siguiente paso. O vas a querer hacerlo para decir que lo haces, también pasa, ojo, porque somos profesionales de salud que a veces tenemos un ego un poquito grande, bajen el ego, no lo sabes hacer, métete a estudiar un poquito, me meto a leer, porque no somos todólogos, un optometrista no es todólogo, yo no soy todóloga, nadie es todólogo, entonces, oye, no sé este tema, pero me interesa hacerlo, me acerco a alguien que lo maneje un poco más, o si no quiero, voy a seguir especializándome, voy a seguir investigando, voy a seguir estudiando, pero hazlo bien, porque el paciente entonces no va a creer en el servicio, no va a creer en el servicio. Entonces es mejor, por nuestra profesión que la amamos, hacer las cosas bien. No vender humo, sino decir las cosas como son. De Se puede acuerdo. motivar, se puede motivar. Yo los motivo a hacer, pero hacerlo bien. Vamos a hacer su protocolo. Lo voy a apoyar en esto. Esto es lo que yo Sí, voy a hacer. sí. De acuerdo. Bueno, no, doctora Nadiuska, de verdad, muchísimas gracias. Nos diste un súper panorama de este tema, desde los síntomas, los signos, el diagnóstico, el manejo, muchísimas cosas. Obviamente nos dimos cuenta que podemos profundizar mucho más, así que más adelante te estaremos invitando a un nuevo podcast de Zona Clínica. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tus recomendaciones y pues hasta una próxima. Espero verte muy pronto. Así es, nos vemos. Bueno, chao. Chao.